¿Alguna vez te has sentido así? ¿Has intentado con toda la fuerza de tu mente entender a Dios? ¿Has leído, estudiado, debatido? Quizás incluso has asistido a seminarios o largas conferencias. Has acumulado conocimiento, aprendido doctrinas, memorizado versículos y comprendido argumentos teológicos complejos. Y, sin embargo, después de que el libro se cierra, después de que la conferencia termina y llega el silencio de la noche, reclinas la cabeza en la almohada y sientes un vacío, una inquietud. Tu intelecto está satisfecho, quizás hasta orgulloso de lo que sabe, pero tu corazón permanece seco, sediento, casi intacto. Sabes sobre Dios, pero luchas por sentir a Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existe esa distancia dolorosa entre lo que tu mente sabe y lo que tu alma anhela experimentar? Lo buscas en lugares grandiosos, en catedrales antiguas, en la belleza de la naturaleza, pero cuando vuelves a tu interior, a tu habitación, a tu intimidad, la sensación de distancia regresa. Es una búsqueda agotadora que nos hace sentir como si estuviéramos corriendo tras un horizonte que nunca se acerca, una niebla que se disipa cuando intentamos tocarla. Esa frustración es uno de los dolores espirituales más profundos de nuestro tiempo. Vivimos en una era de información, donde el intelecto es coronado rey. Se nos enseña a buscar respuestas en el exterior. Si queremos saber algo, lo buscamos en Google. Si queremos encontrar a Dios, nosotros, ¿dónde lo buscamos? En Mintis, entonces, ¿los libros sagrados? Sí. En las enseñanzas de los sabios, por supuesto. Pero ¿y si esa búsqueda externa, por muy valiosa que sea, es solo la mitad del camino? ¿Y si ella, por sí sola, es incapaz de saciar esa sed profunda? Muchos de nosotros pasamos la vida entera como San Agustín en su juventud, buscando la verdad en todas las filosofías, en todos los placeres, en todas las bibliotecas del mundo, solo para descubrir que el ruido de tantas voces externas sofoca la única voz que realmente importa. Sentimos esa sequedad espiritual, esa sensación de que la fe es solo un concepto abstracto, una idea bonita, pero no una presencia viva, tangible, que respira con nosotros. Sentimos que Dios es una figura histórica, un concepto filosófico, pero no una realidad íntima que pueda ser encontrada en medio de nuestra confusión, de nuestra ansiedad y de nuestro silencio. Pero, ¿y si te dijera que esa inquietud, esa sed que sientes, no es una señal de que Dios está lejos, sino una señal de que Él te está llamando a un lugar diferente? ¿Y si esa frustración del intelecto fuera, en realidad, una invitación a un viaje más profundo? Hoy, no vamos solo a hablar sobre Dios, vamos a seguir los pasos de dos de los más grandes doctores de la Iglesia, dos gigantes de la fe que vivieron exactamente ese conflicto, San Agustín y Santa Teresa de Ávila. Uno de ellos, un filósofo brillante que intentó encontrar a Dios con la fuerza de su mente. La otra, una mística que luchaba contra las distracciones y anhelaba sentir a Dios con la fuerza de su corazón. Y ambos, por caminos que parecían opuestos, llegaron a la mismísima, revolucionaria y consoladora conclusión. La respuesta que encontraron no estaba en los libros o en las visiones espectaculares. La respuesta estaba en un lugar que ellos y nosotros raramente tenemos el valor de explorar. La promesa de este encuentro de hoy es descubrir que la búsqueda de Dios no tiene por qué ser agotadora. Termina exactamente donde debería haber comenzado, dentro de ti. Si esta búsqueda resuena en tu alma, si tú también sientes esta sed y deseas ardientemente encontrar esa presencia divina que parece tan distante, quiero invitarte a mí a hacer un acto de fe ahora mismo. No es solo un comentario, es una declaración de tu intención, un alineamiento de tu corazón con esta búsqueda sagrada. Ve a los comentarios y escribe, con toda la fe que logres reunir en este momento: Dios mío, te busco. Deja que esas palabras sean el primer paso de PI, tu jornada interior hoy. Y si sientes que este mensaje puede ser el agua que otra alma sedienta necesita beber, dale me gusta a este video. Cuando le das me gusta, no estás solo apoyando un contenido, estás ayudando al algoritmo de la fe a llevar esta luz a alguien que puede estar en la oscuridad,
tanteando, así como nosotros, en busca de una conexión real. Haz de este gesto un acto de compartir espiritual. Vamos juntos a descubrir el secreto que Agustín y Teresa tienen para nosotros, el secreto de cómo dejar de buscar por fuera y finalmente encontrar a Dios por dentro. Para entender esta jornada, necesitamos primero caminar con Agustín. Imagina a un hombre de inteligencia deslumbrante, un gigante intelectual, viviendo en los días finales del Imperio Romano. Agustín era un maestro de la retórica, un filósofo inquieto. No estaba satisfecho con respuestas fáciles. Quería la verdad con un P mayúscula, y la buscó en todos los lugares que el mundo exterior podía ofrecer. Se zambulló de cabeza en el maniqueísmo, una filosofía compleja que prometía explicar el misterio del bien y del mal. Devoró los textos de los neoplatónicos, buscando en abstracciones filosóficas la respuesta al vacío que sentía. Buscó la verdad en el éxito mundano, convirtiéndose en un profesor renombrado. La buscó en los placeres de la carne, viviendo una vida de pasiones intensas. Era, en todos los sentidos, un hombre que intentaba llenar un agujero del tamaño de Dios con los escombros del mundo. Y con cada nueva filosofía, cada nuevo éxito, cada nuevo placer, el vacío solo resonaba más fuerte. Él describió esa sensación como una sed atormentadora que nada parecía saciar. Estaba bebiendo de pozos que solo aumentaban su deshidratación espiritual. ¿Reconoces esta búsqueda? Tal vez la tuya no sea en filosofías antiguas, sino en la acumulación de diplomas, en la búsqueda incesante de validación profesional, en la próxima relación, en la próxima compra, o incluso en una búsqueda religiosa, frenética, saltando de un movimiento a otro, de un libro a otro, siempre creyendo que la próxima cosa externa finalmente traerá la paz. Agustín personifica esta inquietud moderna. Era el hombre que tenía todas las respuestas intelectuales, pero ninguna paz interior. Podía argumentar brillantemente sobre la naturaleza de lo divino, pero no conseguía encontrar lo divino en sí mismo. Su mente era como una biblioteca vasta, llena de volúmenes polvorientos, pero sin ninguna luz. Estaba perdido en el laberinto de sus propios pensamientos. Buscaba a Dios en todos los rincones del universo, mirando a las estrellas, a los libros, a los debates, pero nunca se le ocurrió, por mucho tiempo, mirar al único lugar que evitaba, su propio interior. Tenía miedo de lo que encontraría allí. Tenía miedo del silencio, pues en el silencio su sed gritaba. Estaba harto de sí mismo, agotado de su propia mente ruidosa. Esa es la tensión de la búsqueda puramente intelectual. El intelecto es una herramienta poderosa dada por Dios, pero tiene un límite. Puede describir el agua, analizar su composición química H2O2, debatir sobre sus propiedades, pero no puede beber el agua. Agustín estaba muriendo de sed junto a la fuente, porque estaba demasiado ocupado analizando la fuente en lugar de inclinarse para beber de ella. Buscaba a Dios como un objeto a ser diseccionado, un problema a ser resuelto, una ecuación a ser balanceada. Pero Dios no es un objeto. Dios es presencia. Dios no es un problema. Dios es el amor que resuelve todos los problemas. La búsqueda externa de Agustín lo llevó a un callejón sin salida. Se convirtió en un hombre fragmentado, un hombre cuya mente brillante estaba completamente desconectada de su corazón inquieto. Él mismo escribió en sus Confesiones, mirando hacia atrás con dolor: te buscaba afuera. Él gritaba al mundo, a los cielos: ¿dónde está mi Dios?, sin darse cuenta de que la respuesta estaba más cerca que su propia respiración. El punto de inflexión para Agustín no fue encontrar un argumento filosófico mejor, no fue descubrir un libro más inteligente. El punto de inflexión fue un colapso. Fue el agotamiento total de su propia capacidad de encontrar a Dios. Fue el momento en que se rindió, sentado en un jardín en Milán, atormentado por su miseria interior. Oye una voz como la de un niño cantando: toma y lee, toye el eje. Toma las escrituras, abre aleatoriamente y sus ojos caen sobre la epístola de San Pablo a los romanos. En aquel momento,
No fue su mente la que entendió. Fue su corazón el que fue inundado por una luz. Fue una experiencia. El intelecto se calló y la presencia habló. La búsqueda frenética se detuvo. La sed fue, por primera vez, tocada por el agua viva. No entendió a Dios. Lo encontró. Y fue en ese encuentro que su búsqueda intelectual finalmente encontró su verdadero propósito. No como un medio de encontrar a Dios, sino como un medio de glorificarlo después de haberlo encontrado. Pues solamente después de esa rendición, después de ese encuentro que trascendió la lógica, que Agustín pudo escribir la frase más famosa de su vida, la conclusión de toda su dolorosa jornada. Mirando hacia atrás, a todos los años en que buscó a Dios en todos los lugares equivocados, finalmente entendió y escribió, como un suspiro de alivio que resuena a través de los siglos: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, he aquí que estabas dentro de mí y yo te buscaba fuera. Se dio cuenta de que Dios no estaba en las estrellas, ni en los libros, ni en las filosofías, aunque pudiera ser vislumbrado allí. Dios estaba dentro. Dios era, como él mismo dijo, más íntimo a mí que yo mismo. Todo el ruido del mundo, toda la arrogancia de su intelecto, lo habían ensordecido a la presencia que siempre había estado allí, pacientemente esperando en el centro de su alma. Agustín tuvo que agotar el mundo para descubrir su propio corazón. Ahora cambiemos nuestra mirada, siglos después, a España. Encontramos a una mujer llamada Teresa de Ávila. Si Agustín era el maestro del intelecto, Teresa era la maestra del corazón. Pero no te equivoques. Ella también estaba profundamente inquieta. Su lucha no era con la filosofía, sino con la propia oración. Ella anhelaba a Dios, deseaba ardientemente una conexión íntima, pero su mente era su mayor obstáculo. Intentaba practicar la oración mental, el método que le fue enseñado, que exigía visualizaciones complejas, meditaciones estructuradas y un gran esfuerzo intelectual para pensar en Dios, y fracasaba miserablemente. Su mente, decía ella, era como un caballo desbocado que no podía domar. Se sentaba a rezar y en segundos sus pensamientos volaban a las preocupaciones del convento, a las memorias del pasado, a las ansiedades del futuro. Se sentía un fraude. Sentía que por más que intentara, no conseguía alcanzar a Dios. Pasaba horas intentando escalar la montaña de la oración, solo para rodar montaña abajo, frustrada y espiritualmente seca. Esa es una lucha que quizás sea aún más común para nosotros hoy. ¿Cuántas veces has intentado rezar y has sentido que solo estabas hablando con las paredes? Cierras los ojos, intentas concentrarte, pero aparece la lista del supermercado. La preocupación por una cuenta que pagar grita más alto. El recuerdo de una conversación difícil domina tus pensamientos. Intentas sentir la presencia de Dios, pero todo lo que sientes es tu propia agitación, tu propia mente, ruidosa. Oyes sobre personas que tienen experiencias espirituales profundas y te preguntas, ¿qué hay de malo en mí? ¿Por qué yo no puedo? Teresa de Ávila vivió esta sequedad por casi 20 años. Se sentía indigna, incapaz y distante. Ella, al igual que Agustín, estaba buscando a Dios en el lugar equivocado. Estaba intentando alcanzar a Dios con el esfuerzo de su mente, como si Dios fuera un premio en la cima de una escalera que ella necesitaba subir escalón por escalón, pensamiento por pensamiento. Estaba atrapada en la trampa del hacer espiritual en lugar de simplemente ser. El gran giro de Teresa no vino de una técnica de oración más complicada. Vino de una revelación simple, pero que lo cambió todo. Un día, tuvo una visión interior, una comprensión profunda que Dios le dio. Entendió que su alma no era una sala vacía, que ella necesitaba llenar con pensamientos piadosos. Su alma era, en realidad, un castillo interior. Vio su alma como un castillo magnífico, hecho de un único diamante o cristal claro. Este castillo tenía muchas moradas o aposentos que representaban diferentes niveles de profundidad espiritual. Pero lo más importante era el centro. En la morada más central, en el corazón de este castillo de cristal, habitaba el Rey, Dios. Él no estaba fuera,
esperando que ella escalara los muros. No estaba en el cielo distante, esperando que ella gritara lo suficientemente alto. Él ya estaba dentro, habitaba el centro de su propia alma. La oración, se dio cuenta, no era sobre ir a algún lugar para encontrar a Dios. Era sobre entrar en sí misma para encontrar a aquel que ya estaba allí. Esa metáfora del castillo interior es quizás una de las imágenes más poderosas de toda la espiritualidad cristiana. Invierte completamente nuestra búsqueda. El problema de Teresa no era que Dios estaba lejos. El problema era que ella estaba viviendo fuera de su propio castillo. Estaba viviendo en los patios externos, distraída por los animales ponzoñosos, sus preocupaciones, sus miedos, sus vanidades, sus distracciones mentales. Estaba tan ocupada con el ruido del exterior de los muros que había olvidado que el rey estaba en casa, en el centro de todo, esperando por ella. Su dificultad en la oración no era falta de esfuerzo, era exceso de esfuerzo en la dirección equivocada. Estaba intentando construir un castillo de pensamientos cuando ya vivía en un palacio de cristal. Todo lo que necesitaba hacer no era pensar más, sino silenciar más. Necesitaba aprender a cerrar las puertas al ruido externo y caminar pacientemente a través de las moradas hacia el centro donde Dios la esperaba. La jornada de Teresa, por lo tanto, no es una jornada de conquista intelectual, sino una jornada de recogimiento y reconocimiento. Ella nos enseña que Dios no es alguien que alcanzamos a través de esfuerzo mental, sino alguien que encontramos en el silencio del corazón. Descubrió que la oración más profunda no es hablar ni siquiera pensar, es simplemente estar es sentarse en silencio en la presencia del Rey que habita en nosotros. Es permitir que la luz que brilla desde el centro del castillo ilumine todas las moradas, expulsando la oscuridad de la ansiedad y del miedo. Mientras que Agustín tuvo que agotar su mente hacia afuera, Teresa tuvo que silenciar su mente hacia adentro. Pero ambos, por caminos diferentes, llegaron al mismo lugar extraordinario, el interior del alma. Su descubrimiento es un alivio inmenso para nosotros. No necesitamos técnicas complicadas. No necesitamos ser grandes teólogos. Solo necesitamos el valor de quedarnos quietos y la fe para creer que, en el centro de quienes somos, Dios ya ha hecho su morada. Aquí, en este punto, las dos jornadas aparentemente opuestas se encuentran. Tenemos al intelectual exhausto, Agustín, y a la mística distraída, Teresa. Uno buscó a Dios en todo el universo visible e invisible. La otra intentó alcanzar a Dios a través de métodos y esfuerzos de oración, y ambos fracasaron. Ambos chocaron contra un muro infranqueable. Agustín, con su mente brillante, llegó a la conclusión devastadora: he aquí que estabas dentro de mí y yo te buscaba fuera. Teresa, con su corazón devoto, llegó a la revelación transformadora: Dios no está al final de una escalera de esfuerzos, sino que ya habita el centro del castillo interior. Están diciendo exactamente lo mismo. La verdad que descubrieron es la verdad central del Evangelio, encapsulada en las palabras del propio Jesús en Juan 14:23. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Dios no es un destino lejano, es un residente íntimo. La búsqueda espiritual no es una jornada hacia Dios, es una jornada con Dios, en Dios, que sucede dentro de nosotros mismos. Esta convergencia es la respuesta a nuestra inquietud moderna. Estamos tan condicionados a buscar en el exterior. Buscamos paz en los viajes, validación en las redes sociales, silencio en retiros, distantes. Pero como Agustín descubrió, podemos viajar por el mundo entero y nunca encontrarnos, porque no estamos donde estamos. Y, como Teresa descubrió, podemos pasar 20 años practicando técnicas de oración y aún así sentir un vacío, porque estamos intentando hacer lo que ya está hecho. Dios ya hizo morada en nosotros por el bautismo. Él ya está presente. Nuestra tarea no es construir un puente hacia Él, sino darnos cuenta de que Él ya atravesó el abismo por nosotros. La dificultad no es la ausencia de Dios, es nuestra distracción de Él. Estamos como Marta,
inquieta y preocupada por muchas cosas, viviendo en la cocina ruidosa de nuestro castillo, mientras Jesús está en la sala de estar, la morada central, esperando que simplemente nos detengamos como María para sentarnos a sus pies y escucharlo. El intelecto, Agustín, y el corazón, Teresa, no son enemigos, son siervos, pero ambos necesitan inclinarse ante el Maestro que habita el centro del alma. Y si tú, escuchando, esto sientes en tu corazón el deseo profundo de parar con la búsqueda frenética allá afuera y finalmente abrir las puertas a aquel que ya mora ahí dentro. Si quieres permitir que Dios habite plenamente, no solo en tu castillo, sino que Él reine desde la morada central. Si deseas esa paz que viene no de entender a Dios, sino de estar con Él, te invito a un segundo acto de fe. No es solo un me gusta. Piensa en ello como un gesto de rendición, una señal visible de una decisión interior. Al dar me gusta a este video, hazlo como una señal de que estás abriendo las puertas de tu castillo interior, que sea tu forma de decir, Señor, la casa es tuya. Dejo de intentar controlar, dejo de intentar entender todo con mi propia fuerza, entra y haz morada. Este gesto simple puede ser tu sí a Jesús, así como María dio su sí, permitiendo que Dios hiciera morada en ella. Hazlo ahora, como un acto de entrega y acogida. Por lo tanto, la gran lección que estos dos gigantes nos dejan es esta. La transformación espiritual no sucede por la acumulación de conocimiento, aunque el conocimiento sea bueno. No sucede por el esfuerzo frenético, aunque la disciplina sea buena. Sucede a través del recogimiento y del reconocimiento. Recogimiento significa apartarse del ruido exterior, las opiniones del mundo, las demandas incesantes, la agitación y también del ruido interior, nuestras propias ansiedades, miedos y pensamientos compulsivos. Es el acto de cerrar las puertas del castillo, y el reconocimiento es el acto de fe, de simplemente creer que Él está allí, incluso si no lo sientes, incluso si tu mente está gritando, incluso si la sequedad parece real. El reconocimiento es creer en la promesa de Jesús más de lo que creemos en nuestros sentimientos fluctuantes. Agustín tuvo que dejar de debatir, Teresa tuvo que dejar de esforzarse. Ambos tuvieron que aprender el arte perdido del silencio, de la escucha y de la simple presencia. Y aquí, en este exacto punto de convergencia, encontramos la clave espiritual, la gran revelación que une el camino del intelecto y el camino del corazón. Si has estado luchando, sintiéndote seco, inquieto, buscando a Dios en todos los lugares, presta atención, porque esta es la verdad que libera. La clave espiritual que une a Agustín y a Teresa es esta. La búsqueda de Dios no termina con un lo encontré, sino con un me detengo. Agustín tuvo que agotar su intelecto, tuvo que llevar su mente brillante al límite absoluto, al punto de agotamiento y desesperación, hasta que finalmente se cayó, y solo entonces pudo oír la voz en el jardín y percibir a aquel que siempre estuvo dentro. Teresa tuvo que agotar sus esfuerzos, tuvo que luchar con su mente distraída por 20 años, intentando alcanzar a Dios, hasta que finalmente se rindió a la revelación de que no necesitaba alcanzar, necesitaba apenas recogerse. La clave, por lo tanto, no es buscar más, no es leer un libro más, hacer un curso más o dominar una técnica de oración más. La clave es detenerse, detener la búsqueda frenética allá afuera, detener el autoanálisis constante, detener el esfuerzo agotador y simplemente reconocer la presencia que ya habita en ti. Pero, ¿por qué esto es tan difícil? Porque detenerse es el acto más radical y contracultural que podemos practicar en el mundo moderno. Nuestro mundo está construido sobre el ruido, sobre el movimiento, sobre el hacer. Te sientes inquieto, busca una distracción, te sientes vacío, compra algo. Te sientes espiritualmente seco, encuentra una nueva actividad religiosa. El mundo nos grita, haz, busca, corre. Y Jesús, en el centro de nuestro castillo interior, susurra, estad quietos. La paradoja es que la presencia de Dios es tan sutil como el silencio, y estamos ensordecidos por el ruido de nuestra propia búsqueda.
Detenerse parece un fracaso, parece pasividad, parece que estamos rindiéndonos, pero espiritualmente es exactamente lo opuesto. Es el acto de fe supremo. Es el valor de creer que Dios es fiel a su promesa de habitar en nosotros, más de lo que creemos en nuestra ansiedad que nos dice que Él está lejos. Agustín dejó de debatir con el universo. Teresa dejó de luchar con su mente. En su rendición, en su agotamiento, finalmente crearon el espacio vacío, el silencio, donde la presencia de Dios, que siempre estuvo allí, pudo finalmente ser sentida y reconocida. Reconocer no es un acto intelectual, como reconocer un rostro en una multitud. Es un acto de permanencia. Es lo que Jesús llama permanecer en mí. Es cambiar el centro de tu conciencia. La mayor parte de nosotros vive como Teresa vivía, en los patios externos de nuestro castillo. Nuestra atención está siempre volcada hacia afuera, al trabajo, a los problemas, a las pantallas, a las opiniones de los demás. Estamos viviendo en la superficie de nosotros mismos. Reconocer es el acto deliberado y gentil de traer tu atención de vuelta a casa, al centro de tu ser. Es el acto de cerrar los ojos, respirar hondo en medio del caos y recordar: Él está aquí. El Rey está en la morada central. Puede que no sientas escalofríos, puede que no oigas una voz audible. Al principio, puede que sientas solo tu propio caos, pero permaneces. Eliges creer en la presencia más que en el ruido, y con el tiempo, practicando este recogimiento, empiezas a percibir la paz que sostiene el caos, la luz que brilla detrás de las nubes de tus pensamientos. Dejas de buscar a Dios como un objeto y empiezas a descansar en Él como tu entorno. Esta es la verdad que Agustín y Teresa nos entregan. Esta es la verdad que puede cambiar tu vida, calmar tu inquietud y saciar tu sed. Dios no está lejos. Él es más íntimo a ti que tú mismo. Él es el Rey que habita tu castillo interior. Ya no necesitas buscarlo frenéticamente en el exterior. Solo necesitas volverte hacia adentro. Y ahora, para que esta verdad no sea solo una información intelectual más, sino para que descienda de tu mente a tu corazón y selle esta revelación en tu alma, te invito al acto de fe más importante de nuestro encuentro. Ve a los comentarios ahora mismo y declara, no para mí, sino para ti mismo y para el cielo, esta verdad liberadora. Comenta con profunda convicción: Dios habita en mí. Deja que esta sea tu ancla. Deja que esta sea la palabra que calle tu inquietud. Al escribir esto, siente el peso de estas palabras. Estás afirmando la mayor promesa de nuestra fe, la de que no estamos solos, pues el Creador del universo eligió hacer morada en el centro de tu ser. Respira hondo conmigo ahora. Deja que esta verdad se asiente. Dios habita en mí, no como una idea, sino como una realidad viva. Y en este lugar de reconocimiento, quiero invitarte a cerrar los ojos, si es seguro y cómodo para ti. Vamos a cerrar este tiempo nuestro, no con más información, sino con una oración de regreso a casa. Vamos a usar las palabras y los sentimientos de aquellos que nos han guiado. Señor, nos ponemos ante ti, como Agustín, cansados de nosotros mismos. Confesamos: tarde te amamos, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amamos. Confesamos que te buscamos fuera. Corrimos a los confines del mundo, buscamos en filosofías, en placeres, en distracciones e incluso en nuestros propios esfuerzos intelectuales. Intentamos entenderte, descifrarte, poseerte con nuestra mente. Y esta noche nos damos cuenta de que mientras corríamos frenéticamente, tú estabas paciente, silenciosamente, amorosamente, dentro de nosotros. Tú eras más íntimo a nosotros que nosotros mismos, y estábamos exiliados de nosotros mismos. Perdónanos, Señor, por nuestra sordera. Perdónanos por haber buscado tan lejos a aquel que estaba tan cerca. Te agradecemos por esta inquietud, por esta sed, pues fue tu llamada atrayéndonos de vuelta a casa, de vuelta al centro de nuestra propia alma. Y como Santa Teresa nos enseñó, te vemos ahora, Divino Rey, en el centro de nuestro castillo interior. Hemos pasado tanto tiempo en los patios
externos, distraídos con los miedos, con las ansiedades, con el ruido del mundo y con el ruido de nuestra propia mente inquieta. Intentamos escalar los muros para encontrarte, sin darnos cuenta de que tú ya eras el dueño del castillo. Y esta noche hacemos un acto de entrega. Te damos las llaves, abrimos las puertas de la morada central. No queremos vivir más en la superficie de nosotros mismos. Te invitamos a reinar desde el centro. Señor Jesús, entra. Pon orden en nuestro desorden. Silencia las voces que nos atormentan. Ilumina los aposentos oscuros con tu luz. Renunciamos al esfuerzo de intentar alcanzarte y simplemente descansamos en el hecho de que tú nos has alcanzado. No necesitamos luchar más con nuestros pensamientos en la oración. Queremos solo la gracia de estar contigo, de sentarnos a tus pies, en silencio, dentro de nosotros mismos, y simplemente saber que tú estás aquí, que tu presencia sea nuestra paz, nuestra fuerza y nuestra única realidad. Esa es la promesa que tú mismo hiciste, Señor, y nos aferramos a ella esta noche, como nuestra ancla. Dijiste en Juan 14:23, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Esta no es una poesía, no es una metáfora distante, es la verdad fundadora de nuestra existencia. Tú haces morada en nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan este templo frágil que somos nosotros. Y así, con los ojos aún cerrados, te invito a practicar esto ahora. No intentes sentir algo espectacular. No busques una visión o un escalofrío. Eso es el intelecto y la emoción intentando controlar de nuevo. En lugar de eso, simplemente descansa en el conocimiento de esta verdad. Siente el peso de tu cuerpo, siente tu respiración y sabe que más profundo que tu respiración, más íntimo que tus pensamientos, Dios está presente. Él te está sosteniendo. Él te está amando en este exacto segundo. No estás solo en esta habitación. No estás solo en tu lucha. La Trinidad habita en ti. Permanece ahí, en silencio, por solo un momento. Este es tu verdadero hogar. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, toda la lógica de Agustín y toda la ansiedad de Teresa, guarde ahora tu corazón y tu mente. Que esta noche sea un punto de inflexión. Que tu búsqueda frenética pueda cesar. Ya no necesitas correr, ya no necesitas probar nada. Solo necesitas recogerte. Has encontrado el secreto. La búsqueda termina donde comienza, dentro de ti. Lleva esta paz a tu sueño y mañana, cuando el ruido del mundo intente jalarte de vuelta a los patios externos, recuerda amablemente, no, el Rey está en la morada central y yo me quedaré con él. Ve en paz, descansa en él. Tu alma ha encontrado finalmente su lugar de reposo. Amén.